Buenas noches. Desde el Departamento de Extensión Cultural y el Programa Cultura Centro de la Universidad de Antioquia les damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro de Páginas Abiertas. Hemos hecho un recorrido por la obra de Taller 7. Hemos estado también dialogando con Guillermo Correa, la publicación Raros, y hoy tenemos el magazine de Famosos Aún No Conocidos de José Andrés Gómez, textos de José Andrés Gómez con ilustraciones de Andresiño, editado por Tragaluz. Vamos a dialogar con José Andrés Gómez, autor, con Daniela Gómez, editora de Tragaluz, y el diálogo será orientado por Gisela Posada, líder del programa Cultura Centro de la Universidad de Antioquia. Esta publicación específicamente nos llamó mucho la atención cuando estábamos preparando este encuentro de Páginas Abiertas de junio, a propósito de lo inverosímil que puede ser muchas veces acercarse a estos textos, pero lo increíble que es la identificación que se puede lograr al momento pues, de tener la lectura. Entonces nos llamaba mucho la atención no solo los textos, sino el complemento que la ilustración de Andresiño hace a estos textos, que se vuelve en cierto momento como un relato paralelo, y sin duda alguna lo quisimos tener en Páginas Abiertas, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en este espacio con el que le hemos apostado no a ese tema efímero de los lanzamientos, sino de cómo un libro puede encontrar nuevos lectores cada vez que lo abrimos, cada vez que conversamos de él y cada vez que, como en este caso, nos encontramos para dialogar y hablar de ellos. Entonces, bienvenidos todos al magazine de los famosos aún no conocidos en este encuentro de Páginas Abiertas. Gisela. Gracias, Andrés. Bueno, celebramos mucho traer una novedad editorial como esta, con una hermosa policromía, con una detallada y delicada edición. Es decir, nos están entregando un banquete, no solo por el contenedor, sino también por su contenido. Yo quiero iniciar compartiendo pues, con quienes nos acompañan hoy aquí en el programa Páginas Abiertas, desde el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, un edificio patrimonial de puertas abiertas, y también de quienes nos acompañan a través pues, de nuestros medios de comunicación. El magazine de los famosos aún no conocidos. Ese es el título del libro que hoy compartimos, cuyo autor, y le decía un poco de récord antes de iniciar nuestra conversación, el responsable de este libro, que es José Andrés Gómez, y una ilustración de Andresiño que pues no lo tenemos acá, pero también podemos abordar asuntos sobre Andresiño en esta apuesta tan hermosa. Entonces, simplemente para irnos sumergiendo en este asunto, vámonos con este texto inicial sobre el autor. José Andrés Gómez pasó incontables horas en el ministerio para la distribución de la fama como sacador de punta de lápices profesional, hasta que le fue encargado encontrar personajes no famosos con vidas lo suficientemente interesantes para el primer ejemplar de El Magazine. En vano trató de colar su vida entre los candidatos para ganar prestigio, y cuando la revista no tuvo éxito, intentó ser detective y diseñador de crucigramas. Ahora busca poner la panadería de sus sueños y continuar inventando rocambolescas historias de gente particular. Hay una contracarátula, un pequeño texto que también nos jala con poder hacia la lectura, que dice: años de intensa búsqueda nos dieron acceso a la primera y única edición del magazine de los famosos aún no conocidos, que nadie leyó. En sus manos tienen el resultado de tan seria e importante investigación que sin duda sacudirá los cimientos de áreas como la sociología y la cría de polillas de la harina. En definitiva, historias de gente como usted o como yo, desconocida más allá de la cuadra en la que vive y de la que nos importan un rábano sus vidas. ¿Cómo inicia esta coinspiración? ¿Cómo inicia este encuentro entre autor, ilustrador, editor? Hablemos un poco de esa chispa primigenia que desata un poco la locura compartida. Adelante. A ver, yo creo que inicialmente, igual este fue el tercer libro, ¿no?
Claro, ya estaban, ya se habían publicado otros 2 libros antes y yo tenía algunos cuentos a los que les estaba dando forma. Y a mí siempre, con estos 3 libros siempre me ha gustado buscar una excusa como que una todo, así los cuentos en apariencia no tengan nada que ver unos con otros aparte del tono. Y yo recuerdo que, claro, los leímos, les faltaba bastante trabajo, empecé a tener más o menos una idea de cuál podía ser ese concepto que lo uniera todo. No sé exactamente de dónde salió, pero me llamaba la atención que fuera eso, como una revista, como si uno de verdad cogiera una revista y fuera como caras, pero no de gente famosa, sino de gente no famosa, y que abrieras y te contara eso, la farándula de la gente que a nadie le importa. Y digamos que así fue como empezó. Obviamente le faltaba trabajo a los cuentos, hubo alguno que se quedó por el camino. Eso fue pues como el inicio, que yo le mandé esos cuentos iniciales a Daniela. ¿Cómo te fue con el ilustrador, con Andresiño? ¿Cómo fue eso? ¿O el puente lo hizo ya Daniela a través de Tragaluz? Yo a Andresiño lo conocía de hacía tiempo, somos amigos de hace tiempo, y fue algo interesante que conversamos como, bueno, ¿quién podría ser? Yo dije, Andresiño puede ser. Y digamos que empezó pues como esa conversación, digamos que a 3 bandas, porque no era solo, primero que todo, no soy yo quien le dice, hey, hace tal cosa, o en Tragaluz, sino que teníamos una conversación al respecto. Y a mí me llamaba la atención precisamente por ese estilo que él tiene. Siempre hemos querido hacer algo juntos, este es algo, pero siempre hemos querido hacer como más cosas todavía. Y pues por eso fue que lo sugerí y bueno, ahí fue que salió el trabajo con él. Bueno, igual la historia de José pues en Tragaluz es bastante extraordinaria, me parece a mí, porque empieza en 2010, que José se gana la primera beca a la creación de 3 que se ha ganado, y con ese primer libro que fue Los cuentos del doctor Calamar, que en ese entonces todavía se llamaba así, luego lo reeditamos y cambió un poco el título. Bueno, salió el primer libro y se vendió full y desapareció y listo. Y solo ese libro pues ya demostraba que José tenía un tono muy diferente al de otros escritores de la ciudad, pues por fortuna, que era un estilo muy fresco y que son cuentos como muy misteriosos porque en su superficie son cuentos muy humorísticos, divertidos, como decía ahí, rocambolescos, que juegan con el absurdo, que son juguetones, y uno como lector pues se puede quedar en ese primer nivel de lectura, igual divertirse y reírse un montón y bueno. Pero cuando empiezas a profundizar, como que decías ahorita, que como que las escenas se quedan resonando de alguna manera en la cabeza, pues te das cuenta que te tocan como otras fibras más profundas. Y ahí es cuando uno se da cuenta que está frente a gran literatura. Y bueno, fue ese primer libro, luego José se ganó otra beca, hicimos otro libro con él, que como funcionan esas becas es que los escritores se postulan, se ganan el premio o el apoyo, y luego cuando el libro está listo, la alcaldía nos ofrece publicarlos. Y uno elige como un libro que realmente converse con el fondo editorial de uno. Entonces ahí salió un segundo libro, luego salió también un tercer libro, y lo maravilloso del magazine es que ya es como el matrimonio, como se sella el matrimonio entre Tragaluz y José, porque es un libro que ya se hace al margen de las becas y es realmente ya la declaración de que José pues es un autor de nosotros, que se ha vuelto muy importante y que es muy entrañable. Entonces pues yo molesto mucho a José con lo de las becas porque realmente me parece como muy extraordinario que se haya ganado 3, y él es como un estratega y se presenta muchas becas, algo que a mí me parece muy interesante como aprendizaje pues para todos los escritores que empiezan a debutar, y obviamente es una realidad que en Colombia pues los escritores necesitan apoyo para producir, pero pues también fue una fortuna súper grande para Tragaluz. Con este libro en especial, con lo de Andresiño, fue que José, pues nosotros nos gusta preguntarle a los escritores qué ilustrador quieren para su libro. José quería Andresiño, lo contactamos y la base de todo es como mucha libertad.
Igual que José la tuvo para escribir, pues Andresiño la tuvo para hacer las imágenes, y si hay un seguimiento y un acompañamiento, pero es sobre todo como proponernos lo que a vos se te ocurra y lo que quieras hacer. Y usualmente cuando la gente está muy sintonizada, pues hay muy poco margen de error, como que se atina muy fácil y se puede conversar también muy fácil sobre las cosas que se quieren hacer. Quiero que nos cuentes un poco para Tragaluz cómo fue eso que mencionábamos también antes de comenzar nuestra conversación, de un poco el absurdo de clasificar los libros, y que muchas veces cuando nos observamos una publicación de esta característica con estas ilustraciones, las personas tienen la manía de asociarlo con la literatura infantil y preguntan ¿es un libro para niños? Y uno casi que de manera un poco despótica como lector también, cuando se ha identificado profundamente con el texto y lo celebra porque lo perturba, uno diría sí, a los niños que eternamente somos, incluso hasta morir. ¿Cómo fue eso para Tragaluz? ¿Hay una diatriba, hubo alguna discusión? ¿Cómo Pues sí, o sea, las clasificaciones siempre son posteriores al libro, y la verdad es que siempre las hacemos a regañadientes. O sea, nosotros nunca hacemos un libro porque cumpla con una categoría o lo hacemos pensando como para meterlo ahí, y realmente no es una rebeldía infantil, es que lo que es buena literatura es buena literatura y ya está. O sea, para niños, para grandes, para quien sea. Y muchos de los libros de Tragaluz generan esa confusión. Algunos son libros álbum, es decir que pues la ilustración ocupa un lugar muy importante y la gente en un principio dice como ay, es un libro para niños, o tan lindito, debe decir cualquier cosa, y cuando los abren y los leen se quedan como oh por Dios, o sea, yo no le puedo entregar este libro a un hijo mío, o sí entregárselo, pero no dejarlo solo. Entonces también, o sea, como para simplificar el asunto, decimos que los libros de Tragaluz son como para el niño que todos llevamos dentro, el niño que siempre vamos a ser. Y por otro lado, también hemos empezado a jugar con el asunto de las categorías, también por ejemplo para ayudarle a los papás o a los profesores que necesitan situar los libros dentro de los planes de lectura de los colegios. Y bueno, decidimos como bueno, no vamos a ser tan rebeldes, vamos a decir bueno, esto puede ser para esta y para esta, pero siempre es un asunto posterior, nunca es algo que nos preocupa antes de publicar un libro. Claro, Andrés, José Andrés Gómez. Llevar este libro a Tragaluz era también entregarlo, digamos, a un buen postor, ¿cierto? Es saber que va a ir una muy buena custodia en el proceso, que va a estar, o sea, la criatura va a tener un ropaje bello y va a haber un acompañamiento, digamos, muy, muy detallado. ¿Cómo fue ese sentir cotidiano para ti en la sensación del libro? O sea, cuando termino la obra o supuestamente la abandono, como dicen algunos, me retiro más bien y entrego ya lo que tengo, lo dejo allá y surte la incubación para que el libro después salga como una materia viva, orgánica e incluso ya independiente. El libro ya camina solo y hace su trabajo. ¿Cómo fue esa sensación para vos y qué experiencia tiene eso como autor en la relación con la casa editorial? A ver, es que ahí también pasa algo, y es que digamos que yo empecé a escribir, yo tengo más formación, yo me fui por el lado del cine primero, entonces digamos que las cosas que yo escribo, yo no las veo simplemente como, hay un montón de letras que ellos se encargarán de poner, de volverlo como libro, que tenga imagen y todo eso, sino que yo ya tengo unas sensaciones visuales muy concretas. Me acuerdo que con el primero, inicialmente esa primera edición fue con un amigo que era ilustrador, entonces digamos que yo tuve como el control en ese punto, que obviamente Tragaluz puso la parte de edición que cuando lo vi fue como wow, qué bonito. Para el segundo me acuerdo que sí empecé a sentir la duda, porque ahí sí ya era como bueno, yo me acuerdo que estaba hablando con Juan Carlos y que le dije bueno, y el ilustrador me dijo sí, nosotros nos encargamos, y yo ay, porque es que hay algo que creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, y es que sí, por un lado yo siento esto como literatura infantil, pero por otro no, y por otro no me importa, o sea, hay como algo ahí complejo. Me parece interesante decir que es literatura infantil por un lado, pero por otro es como, ¿por qué ponerle pues como una etiqueta? Sí, muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta leer
un libro de Maurice Sendak, por ejemplo, donde viven los monstruos, y por qué decir, no, es que este es un libro para niños y ya, ¿por qué no es un libro que puede leer cualquier persona? Porque es como que una sección diferente. Entonces siento que la discusión es más como, bueno, si buena literatura y mala literatura, ya eso le corresponde si a lo mejor alguien dice, no, esto no es buena literatura, bueno, yo no voy a decir nada ahí, pero el asunto es como esa etiqueta, y yo sabía que era como una línea extraña que no estaba ni en un lado ni en otro, o estaba en los dos, que tenía un sentido del humor particular y que yo sabía que eso se tenía que reflejar en la ilustración, en la edición y todo eso. Y me acuerdo que para ese segundo libro, pues, para mí fue como, bueno, está bien, tendré fe, no voy a decir nada. Procedan. Claro, como no tengo ni idea. Y me acuerdo que estuvo muy bien porque cuando vi cómo fue, cómo interpretado todo eso, ese tono que yo sabía que no era un sentido del humor muy normal, sino que era mucho más absurdo, estaba trasladado a las imágenes y estaba lleno de ilustraciones locas, de juegos con la diagramación, un montón de como artefactos ahí dentro de la edición, que era como coger eso que yo estaba poniendo en letras y también llevarlo por ese camino en cuanto al libro. Para digamos que ya estaba como esa confianza, como que ya nos conocíamos, nos entendíamos, ya había pasado otro par de libros antes. Entonces digamos que el proceso ya era mucho más, o sea, ya sabíamos cómo era el asunto, y ya digamos que era como de sentarnos y, bueno, yo pienso esto, ay, ¿qué tal esto otro? Había cosas ahí que se me ocurrieron y que me parecía interesante proponer, por ejemplo, lo del horóscopo al final, un horóscopo que los signos sean absurdos, sean nada que ver, que las fechas, todo, y como, listo, juguemos con eso. Entonces, digamos que ya es como esa conversación, que ya no es como antes, como al principio que nos estábamos conociendo, como, vale, está bien, confiaré, vamos a ver, sino que es, hey, nos entendemos y sabemos por dónde va los dos. Igual es que José tiene una estrategia, y es que él colecciona juegos de mesa, libros, y tiene muchas rarezas. Entonces, cuando estamos empezando también a trabajar en un proyecto, pues va a la oficina y nos deja como un material como para que miremos. Y obviamente ahí hay un montón de inspiración, o sea, editar es eso también, es empezar a localizar fuentes, y no solo fuentes en los libros, sino en las imágenes, en cosas que pasan, y tratar de incorporarlas como narrativamente al libro. Entonces también pasa eso, que él se ocupa muy sutilmente dejarnos ahí como ciertos estímulos, también como para guiarnos y abrirnos también la cabeza pues a otras cosas que él vio, pensó y sintió mientras escribía. José actúa un poco como un personaje del magazine de los famosos, va dejando su huella y sus registros por ahí de forma intencionada. Digamos que el libro, podría decir el autor, pues me importa nada si no lo leen, pues igual lo escribo y que corra la suerte que tenga que correr. Pero yo creo que de alguna manera en la intención de escribir para publicar hay algo también fuerte en ese puente de comunicación con los otros. Es decir, hay algo que quiero decir, hay unas afirmaciones o negaciones que estoy poniendo a la luz de todos, y que el libro, digamos, ejerce ese poder de voluntad o de dominio. ¿Cómo ha sido la suerte de tus libros, y en particular, digamos, este último que estamos trayendo hoy aquí para conocimiento de nuestra comunidad universitaria y de los ciudadanos, con respecto a esa receptividad, que yo creo que también a veces la sostenibilidad, sin duda, como un personaje del magazine, pues es el imperativo cotidiano, tenemos que vivir, el libro debe venderse, el libro debe circular, buscamos que hayan lectores, este programa busca lectores, busca que el libro encuentre lectores, y no es un imperativo pues moral, no, sino libre y tranquilo y desenfadado. Pero ¿cómo ha sido, digamos, el destino de tus publicaciones y de este último en particular? A ver, yo creo que es curioso, por lo menos el primero, como que, vale, lo escribí, y no es que me desentendiera, pero es como, vale, lo escribí, se publicó, qué bien. Pero como con muchas cosas, digamos que uno no tiene ese feedback, esa retroalimentación inmediata.
se puede hacer un lanzamiento del libro y el lanzamiento del libro es un poco frustrante porque la gente va, muy bien, y nadie te va a decir, me gustó mucho, no, se está lanzando. Entonces como que, bien, uno no sabe qué van a decir. Pero con el tiempo empiezan a pasar cosas y es interesante porque hay casualidades, alguien te contacta o yo qué sé, está uno en otra ciudad conversando con alguien cuando, ay, vos sos el que escribió ese libro. Y yo, sí. Y es muy satisfactorio además porque se nota, no es como cuando a lo mejor alguien sí puede decir, ah, qué interesante, no, sí, me gustó, y que se nota como, no, sino que es como, vos eras, ese libro es una nota, y es como, uy, qué bien. Y esos momentos han sido pues como gratificantes. Sí, y además porque lo que te digo, no es una cosa que pase todos los días, y no es que uno sea famoso, pues como que, ay, yo voy por la calle y me dicen, pero hay como ciertos momentos en que por ciertas situaciones pasa eso, que va a una casa de un amigo y de repente, ve, y esto, ah, sí, es que la chica que vive conmigo le gustan tus libros, y es como, es raro ver eso, como hay gente que lo lee a uno y es como, claro, y están algo que yo escribí y no sé quién es esta persona. Hay gente que te está tomando en serio. Sí, que por lo menos está leyendo, no sé, tomarme en serio, pero sí, y me parece pues como bastante satisfactorio, como que uno sí siente algo, hey, qué bueno, porque notas como que te expresan, hey, a mí me gustó eso que hiciste. Para mí es como muy satisfactorio. Tragaluz, pasta dura, policromía, una letra amable, un diseño coqueto, bello, o sea, esto es un banquete para el lector. ¿Cuál ha sido el destino realmente que ha tenido esta publicación y otras de José, que yo creo que lo develaste ahorita, y es, no es que haya un exceso de singularidad, pero uno sí logra detectar, al menos como lector, que es una propuesta distinta. Incluso uno se atrevería a decir, no sé si José es paisa o no es paisa, pero uno dice, ve, como que se sale un poco de ese lastre un poco quejumbroso, dramático que tenemos los paisa, pero lo digo porque precisamente hace lo contrario, y es aparentar que no hay dramatismo, aparentar que no hay agonía, aparentar que no estamos en el absurdo, pero cuando uno cierra la página dice, madre, sí se nos vino el absurdo, el dramatismo y el horror, después de haberlo leído y de haberme reído. O sea, es una posibilidad muy grande. Contanos de eso. Bueno, hay como dos realidades paralelas, o sea, en realidad la libertad que tiene una editorial independiente como Tragaluz, que cuando decimos independientes son como editoriales que no dependen de un grupo económico, que se financian pues a sí mismas, un poco es tomar riesgos, un poco no, es absolutamente tomar riesgos y tomar decisiones que no se basan en el éxito comercial, sino que es una apuesta que trasciende pues como ese criterio. En ese sentido hay una realidad, y es la primera de ellas es que el cuento, por alguna extraña razón, no es un género que se venda mucho. O sea, todos nuestros libros de cuentos se venden de una manera mucho más lenta que las novelas. Y eso pues daría para una discusión cultural pues muy amplia de por qué la gente considera que la novela es un género mayor, que es más importante, o que es más culto leer novela, o que aprovecha más el tiempo, etcétera. Pues hay muchas razones pues en la tradición literaria para ese asunto. Que José en este momento solo haya escrito cuento, pues es una apuesta que él hace y tiene mucho sentido. O sea, es un formato que tiene también mucha parte como de su vibra, digamos, en ser como ese estallido, o sea, como en algo que vos te puedes sentar y leerlo, y es como una cápsula de sentido y de efecto que te coge en ese ratico y te revuelca, y eso tiene un sentido, pero obviamente pues eso tiene otros efectos pues en términos comerciales. Ahora, superando ese escollo, para nosotros ha sido, pues como decía ahorita, ya es como un matrimonio pues realmente firmado y súper comprometido, porque pues creo que José en realidad es el autor del que nosotros tenemos más libros, y él sabe que tiene las puertas abiertas, porque en realidad nosotros no hacemos libros solo con nuestros amigos, sino que hacemos libros con personas que pueden ser nuestras amigas. Porque sí es muy importante como que sea una relación muy horizontal y muy transparente. Y con José es eso, es alguien como que siempre tenemos mucho
que nos da tanto para trabajar que nos podemos dar el lujo de dejar muchas cosas por fuera y que vamos a seguir haciendo la apuesta si las ventas no sean apoteósicas, porque no lo son, pero que han tenido pues como unos episodios muy bonitos. O sea, cuando un libro de José, por ejemplo, lo compran en un colegio y los pelados lo estudian y José va y da una charla y ellos están súper apasionados, para nosotros esas son como pequeñas recompensas y realmente pues a medida que ha pasado el tiempo los libros se han ido vendiendo. Creo que Los Cuadernos del Doctor Calamar ya se ha acabado 2 veces, el magazine lo reimprimimos y así un poco también, pues por qué no decirlo, pasa con todos nuestros libros. Nosotros hacemos tirajes pequeños, hay unos libros que se venden mucho más rápido, otros que se van quedando en el catálogo, otros que salen, pero todos son como unas dimensiones en un principio muy locales y muy manejables, porque nosotros somos un equipo pequeño y no nos interesa tampoco llenar el mundo de libros, sino como que todo tenga una intención y sea como, sí, un acto muy consciente de por qué estamos haciendo eso, a qué le estamos apostando y que tenga ese sentido, así que manejamos como escalas muy, sí, pequeñas y razonables pues para nuestras dimensiones. José, hablemos un poco de los personajes y de los temas del magazine de los famosos aún no conocidos. Uno se quedan muchos de ellos pues, y son realmente asombrosos la manera como fueron construidos, como el hilo conductor lleva al comienzo de la historia y termina de manera como tan sorpresiva. ¿Cómo te fue en la construcción de cada uno de ellos? ¿Costó? ¿Salió de un tajo? ¿Fue una inspiración que partió de algo que se observó? Contanos un poquito de esos secretos tras los secretos de haber publicado el magazine de los famosos. A ver, yo creo que todas las historias de alguna manera, sobre todo en este, tienen que ver con cosas que me estaban pasando a mí. Obvio, uno lo lee y pues va a decir, ¿cómo así? Estabas probando colchones, estabas pues nada de eso. Pero digamos que las situaciones internas de los personajes sí son cosas que a mí me estaban pasando. Entonces había momentos, si hay un personaje ahí que empieza a dudar de su trabajo y claro, lo que le ocurre es algo muy rocambolesco y se mete en unas profesiones muy extrañas y muy absurdas, vale, a mí no me pasó eso, pero yo sí estaba pensando, qué aburrimiento lo que estoy haciendo. Y un aburrimiento como, que para mí era como, eso sí era un poco real, como esos personajes que les pesa demasiado ese aburrimiento. Yo sentía eso, entonces por eso algunas de esas historias salen como que es como de mis neurosis, creo yo. El asunto de la construcción de los personajes a mí me parece curioso porque, a ver, yo decía ahora, yo estudié comunicación audiovisual, yo inicialmente estaba más interesado en el cine que en la literatura. Entonces, gran parte de mi manera de trabajar tiene que ver con cosas que yo aprendí más por ese lado. Y el asunto con los personajes es interesante porque creo que uno sí recuerda los personajes, los distintos personajes, pero para mí antes de sentarme a escribir, esos personajes no existían para nada. No me senté nunca a diseñar un personaje. Los personajes, ellos se definían, y lo tengo, después de escribir este sí me quedó súper claro, se definían por lo que hacían. Entonces uno puede llegar y ver el personaje, ay sí, recuerdo esto y esto y esto, no, pero ese personaje no existía, o sea, no es como, hay una charla que da un dramaturgo que me gusta mucho, David Mamet, que decía eso, es que los personajes no existen, tú no coges un guión y haces así y cae, ay mira, un personaje se hace, es por lo que él hace. Y para mí en este fue como esa confirmación. Yo no me sentaba pensando, este personaje es así y así y así. No, yo no tenía ni idea de quién era esa persona. Yo tenía una trama y según fuera pasando yo sabía cómo iban, no es que supiera, pero iba viendo cómo iban reaccionando esos personajes. Y de acuerdo a eso es que al final te queda una sensación de personaje. Eso es una cosa más técnica, pues que no sé si a los demás les puede interesar. A mí me parece curioso cómo, claro, los demás pueden tener esa sensación de alguien que existe, por lo menos en las páginas, pero era como, no, eso fue dándose a medida que se fueron contando las cosas, pero no porque yo tuviera a alguien para poner ahí en esas situaciones, sino que fueron como esos hechos los que fueron definiendo ese personaje. Pero casi todo sí va saliendo en lo que decía, de cosas que me pasan a mí, sino que por algún motivo yo siempre he sentido que el asunto del realismo a mí no me interesa.
me interesa convertir ciertas situaciones en metáforas, así sean las metáforas más absurdas, pero convertir eso en una historia que te cambie ese punto de vista, que a lo mejor al final lo leas y digas, uy, sí, me reí, todo eso, pero una partecita te diga como, uy, pero a mí me pasó una cosa como similar. Y he notado que eso ha sido algo que he ido como con el tiempo adquiriendo esa manera de trabajo, de cosas que a mí me molestan de la realidad. Pues, ¿para qué voy a decir, me molesta esto de la realidad y muestro lo mismo? Hey, todos lo vemos, ¿para qué? Más bien poner eso como desde un lente súper deformante, un gran angular así, ojo de pez, que se vean todos los personajes deformados, pero como que te cambia esa perspectiva sobre algo que en el fondo de alguna manera como que todos sepan, uy, sí, yo sé de qué estás hablando. Tus percepciones sobre esos personajes en apariencia inverosímiles, traídos de otra condición, pero tan cercanos a la realidad. O sea, en realidad no nos está hablando de una cosa distinta a lo que somos. Y si la condición estuvo atravesada por la circunstancia que José nos narra, pues uno podría decir, te adueñaste de una democracia compartida, porque prácticamente nos está pasando a todos. A todos nos pasa lo que te estaba pasando a ti en algún momento con los personajes. ¿Cómo te fue con esa lectura y esos temas y esos personajes? Claro, es que lo interesante con José además es que, o sea, todos que pues estamos en este asunto de lo racional, de lo que tiene sentido, de la coherencia, de los mundos cerrados, pues José invita en esas historias a suspender la incredulidad y a aceptar que existe un universo en el que pasan cosas sorpresivas y que no tienen en apariencia coherencia, pero tienen un orden global que responde ya a un asunto simbólico que tiene que ver con lo humano, en la manera en la que en realidad nos relacionamos con el mundo, en el que nos gobiernan los sentimientos, nos sentimos aburridos, estamos tristes. Hay un cuento que a mí me parece muy fuerte del magazine, que es de una mujer que siempre está súper segura de todo lo que hace, pero en algún momento decide como abrirle la puerta a la duda y preguntarse si en realidad no ha estado equivocada toda su vida y debe empezar a aceptar que la gente le diga qué debía hacer. Bueno, y ahí empieza una aventura súper loca, pero el asunto es que uno dice, o sea, ¿cuántas veces a uno no le ha pasado eso? Pero es una reflexión que no tiene que ver con que los cuentos tengan un contenido moral, sino que logran como un nivel simbólico en el que te interpelan a vos como ser humano. Entonces es eso, es sobre todo lo fresco de esa mirada que logra ser tan divertida, pero que se le clava a uno en el corazón. Y creo que es eso lo que los hace memorables. Entonces creo que insistimos en estos cuentos también pues porque hablan de lo que somos, y yo lo que sí espero de la literatura es que me ayude a entenderme, a situarme y a vivir, y me diga cosas que no había escuchado antes, y yo siento que pasa mucho con esto, y es como que muy teso. Ahorita también estábamos vendiendo y yo le contaba a José cómo es vender los libros de él en una feria. Yo le decía, a veces es tan difícil como tratar de capturar en unas pocas frases el sentido de un libro para que alguien en medio del barullo de una feria diga como, me lo voy a llevar. Pero uno sí quisiera con muchos libros decirle a la gente como, llévese lo que le va a cambiar la vida. Y es muy interesante decirle, se va a reír un montón y realmente pues va a cambiar algo en usted, porque le va a dar una mirada diferente sobre lo que usted es y la manera en la que somos, y este absurdo en el que vivimos los adultos, sobre todo en estas convenciones, esta cantidad de reglas, este orden que nos vemos obligados a vivir y en el que ni siquiera somos felices, pero que nos montamos en esta película. Y un poco también es esa mirada de extrañamiento que uno esperaría del arte, que es un momento, o sea, esas cosas no son naturales, nos las inventamos, y si quisiéramos nos podríamos inventar otras. Y creo que no gratuitamente en toda la obra de José hay mucho del invento, pues como el invento vuelto objeto, que es como del artefacto, de la máquina, mucho de eso, como de concretar algo materialmente que te va a cambiar la vida, pero yo en realidad creo que es un símbolo de esos movimientos como argumentales que uno podría dar en su vida para decir, es que yo quiero hacer otra cosa, sí. Que uno quisiera, por ejemplo, hay un cuento de un chico que se compra por catálogo una máquina de hacer billetes porque quiere comprarse un juego para que su papá pase más tiempo con él. Y uno dice, bueno, ¿cuánto no quisiéramos tener una máquina de hacer billetes? Pero en realidad lo que el niño está comprando es el tiempo con su papá. Sí.
Entonces, sí, son como todo este mundo como lleno de humo un poco y de explosiones y de cosas que aparecen de repente, pero que concretan pues como esos deseos muy íntimos que todos guardamos. ¿Será que compartimos un pequeño párrafo? Te iba a invitar a que me colaboraras con la lectura. En la página 38 de Pepita Pérez, a propósito del personaje que destacas, hay un segundo párrafo de ella, como por acá, que nos va a dar una pincelada también así para quienes no se han acercado a la publicación. Bueno, dice, todos salieron huyendo en estampida y dejaron la casa revuelta, el sofá sin cojines, las lámparas sin bombillos y hasta las tazas de café sin orejas. La cantidad de cosas que encontró Pepita allá adentro. Pero lo más curioso que halló estaba en una esquina, acurrucado, con las ojeras de quien no ha dormido en muchas noches. En un rincón estaba ella misma, ansiosa y muerta de los nervios, sin poder dormir por el ruido de sus vecinos. Pepita, la del mundo real, tomó a Pepita, la de su imaginación, y la llevó a la cama. Le preparó una bebida de manzanilla, la arropó cuidadosamente y le contó un cuento para dormir. Y ésta lentamente fue cerrando los ojos hasta que se quedó dormida con una sonrisa en los labios. José, te mencionaba ahora antes de comenzar la conversación también que pues dice Borges que hay un personaje que somos y otro el imaginario que también somos, uno que llevamos a todos lados pero el otro que imaginamos que somos. Cuando uno lee esta parte uno dice, ve, cómo se encuentra aquí con eso que se había descrito en otro lado por otro escritor, y quería preguntarte en apariencia una pregunta que pareciera un lugar común pero nunca sobra, y es, uno no es solo uno sino el resultado también de quien ha participado en su vida, quien lo ha influenciado, de donde ha bebido o ha rechazado también algunas de las cosas. ¿Quiénes son esas almas tutelares que te han acompañado? ¿De dónde sale, además pues de tu propia naturaleza, pero también imagino que hay una conversación con unos otros que están presentes o que ya no están, pero que su obra persiste a través de tus búsquedas? ¿Cuál puede ser esa asociación? Yo creo que hacer una lista es muy largo. De hecho, una de las cosas que siempre he querido hacer, y he hecho más o menos el ejercicio, es sentarme y hacer no solo una lista, sino coger como bien sea los grupos, las películas, los directores, escritores, libros, lo que sea, que más me han gustado, pero no gustado, sino como impactado, y sentarme y escribir el porqué. Como unas páginas, como solo para mí, tener 30, 40 de estos personajes, objetos, y tenerlos así. Hay por ahí me acuerdo que hace mucho tiempo había una listica de un cantante que me gusta mucho que se llama Nick Cave y que hace una lista como de todas de sus influencias y empieza a poner de todo, pone desde Frankenstein hasta, no sé, cantantes por ahí extraños y hace una lista muy grande. A mí desde pequeño, por ejemplo, me ha gustado el cine de terror. Y puede que aquí no se manifieste exactamente como algo de terror, pero yo creo que hay, para mí todas esas imágenes están metidas, es como un caldero enorme donde se le han echado muchísimos ingredientes y que cuando yo voy a escribir uno saca y sale un pedacito de algo, puede que no sea lo más sangriento de una película, pero sale algo rarito por ahí. A mí siempre me ha gustado mucho la fantasía, la ciencia ficción, pero más la fantasía que la ciencia ficción. Yo no sé, por algún motivo que no sé descifrar, cualquiera que me conoce se da cuenta que yo soy callado, yo soy serio, y los libros no me salen así, salen muy alborotados y muy diferentes. Por alguna razón, todo el sentido del humor, por ejemplo, hay un grupo británico de humor que se llaman los Monty Python, para mí es, pues, wow. Y hay muchas cosas que me parece interesante cuando uno logra ver eso, no porque se esté copiando, sino porque uno llega y hace cosas, y luego si alguien le dice, hey, pero ¿qué es eso tan...? Y uno puede decir, pero ya lo había hecho este otro también, entonces no me diga a mí como ¿qué es lo que estás haciendo? Sí. Entonces, no sé, como que hay una lista de cosas,
en cuanto a literatura infantil. Yo creo que cuando yo empecé a escribir las primeras cosas, no es que vaya a decir a lo que me quisiera parecer, pero lo que tenía más presente era, por ejemplo, un libro de Gianni Rodari que se llama Cuentos para jugar. Para mí, de hecho todavía va a ser aquí como la confesión, yo tenía como el miedo como que alguien leyera eso y dijera, uy, pero esto es una copia de Gianni Rodari, bueno, una cosa así. Nadie lo ha dicho, entonces bueno. ¿Lo dijiste tú ya? Sí, pero y creo que con la distancia digo, no se parecen, son cosas distintas, pero para mí era como ese mismo sentido del juego, yo sé que ya lo he dicho mucho, pero ese sentido del absurdo que se presentaba ahí. Yo qué sé, Ray Bradbury, es que es una lista como de un montón de autores por un lado, y en serio, el cine también tiene mucho que ver. Cuando yo escribo esto, por ejemplo, el magazine de famosos aún no conocidos, en toda la introducción, yo sé que no es la sensación que da el libro, pero esa introducción a mí me hacía referencia, era como a esas sociedades distópicas. Por ejemplo, Terry Gilliam, que estuvo en los Monty Python por allá en los 70, cuando hizo Brasil, la película, yo me imaginaba eso, pues Ministerio de Distribución de la Fama, ¿qué rayos es eso? Y además lo sentía porque, no sé por qué también esos asuntos burocráticos me parecen horribles. Yo creo que ser independiente, que le piden a uno papeles por todos lados para que le paguen, lo pone a uno a pensar mucho en las burocracias. Entonces todo eso como que aparecía ahí. Entonces son como cosas de la realidad, pero también pasadas por ese filtro. Entonces no sé, lo que decía de esos personajes, o sea, de esas sociedades distópicas, no sé, es como una lista muy grande. Edward Gorey, no sé, son demasiadas cosas que podría ponerme aquí a enumerar. José hace un sablazo fuerte a partir de una dedicatoria hermosísima que tiene este libro, que la voy a leer. Dice: para Eloísa, que no sabemos si será famosa o no conocida, pero a quien deseamos que no trabaje en el ministerio del papeleo aburrido, excepto si, por alguna misteriosa razón, es lo que quiere, en cuyo caso esperamos nos cuente muchas historias absurdas. Es muy fuerte la versión, sin duda, que uno logra percibir a ese mundo burocrático, a ese mundo que ha hecho, digamos, farragosa la relación humana y que vuelve muy fuerte y muy absurda también las maneras como nos comunicamos. Pero es una dedicatoria muy bella. Cuéntanos un poco por qué lograste meter en medio de toda esa, entre comillas, charada bien construida y de ese absurdo que nos revuelca, esa dedicatoria que parece ser una cosa muy centrada y muy precisa. Bueno, Eloísa es mi sobrina, que ya tiene como 4 años, creo que en ese momento iba a nacer o ya habían acabado de nacer, no sé, no recuerdo exactamente bien. A mí nunca me ha interesado tener hijos, yo creo que soy como, mi hermana es como alguien más, a ver, digamos que el papel que yo siempre quiero tener con Eloísa es como el tío cool que le dice como, venga, le voy a mostrar este libro. Y que llegue y le dice como, venga, mire esta película. De hecho, por ejemplo, hace poco le puse El extraño mundo de Jack, la de Tim Burton, y me pareció genial que la vio, le gustó, y después estaba en casa de los otros tíos y dijo, pónganme Jack. Jack, ¿qué es eso? Cuando pone, y claro, sale un personaje con un hacha aquí y todos, ¿qué es eso? Eso no es para niños. Y yo, sí. Es como que ese tipo de cosas. Entonces, eso, yo quiero ser con Eloísa como, venga, yo le muestro cosas interesantes. A ver, ¿qué haga con su vida? No sé qué vaya a hacer con su vida. Si quiere trabajar en el Ministerio de Asuntos del Papeleo Aburrido, adelante, lo que ella quiera. Pero por lo menos que si está trabajando allá, sepa como que yo le haya podido mostrar cosas interesantes. Y yo creo que tiene que ver también como con dilemas míos de mi vida, el asunto de elegir tu carrera y después en la mitad decir, ay, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Ese tipo de cosas. Claro. Para ir dando también paso a las preguntas de ustedes y a la conversación que abrimos sin duda con el autor de esta novedosa publicación que pues sale en 2015, se reedita en 2017, si no estoy mal.
y logra pues este nivel de aceptación y de nuevos lectores, que incluso en este evento queremos intencionalmente promulgarte el libro, José, o sea, que se acerquen a mirar el magazine de los famosos a uno conocidos y que entren a él con la manera como algunos lectores lo hemos hecho. Pero antes de proponer, digamos, ese tránsito a la conversación con ustedes, quisiera preguntarte por la infancia, que me parece muy importante como esa mirada. Digamos que nos expulsaron de la infancia, nos obligaron a la fuerza a huir de lo que llamarían algunos un paraíso en la percepción del mundo, pero hay quienes, digamos, se han resistido a abandonarlo, y uno logra ver eso en algunos autores, escritores y poetas. Es decir, por encima de muchas cosas hay que defender ese estado perpetuo de la infancia. No en la categoría de lo que es infantil, no, de la infancia como un asunto profundo, de mirada que revela, de mirada que puede observar, y uno ve que es un niño grande el que está escribiendo aquí, es cierto, es un niño que traspasa, que logra correr la cortina y hacer la impertinencia exacta y certera a través de la escritura. Quiero saber para ti qué es eso de la infancia, cómo se concibe esa condición de la infancia, sí, como el fruto que perdimos, casi la mayoría. Y no solamente para ti la pregunta, para ti también en esta noche. A ver, no sé qué tanto tenga que ver. Hace unos años yo recuerdo que estaba viendo varias películas y había una lista de películas que eran sobre niños, no eran películas infantiles porque son películas fuertes, pero sobre niños un poco perturbados, pongámoslo así. Entonces, por ejemplo, hay una película, otra vez sale Terry Gilliam, una película que me gusta muchísimo, que se llama Tideland. Es una película muy pesada, porque es una niña que el papá es heroinómano y muere de una sobredosis, y toda la película el papá sigue en el sofá pudriéndose, y la niña está en otro mundo de fantasía, pero que uno alcanza a decir, esta niña tiene un problema. O sea, porque todo el mundo de fantasía intenta como arreglar las cosas, como componer todo eso. Y había una serie de películas que tenía que ver un poco con eso. Entonces yo no sé, eso cuando decías de como correr esa cortina, para mí más que el asunto de la infancia, es que tal vez cuando somos niños tenemos esa capacidad de ver esto que llamamos realidad, pero también una realidad muy subjetiva, y que con el tiempo parece que se homogeniza y todos llegamos a una convención y no, es que la realidad es esto, y como que esas cosas subjetivas empiezan a perderse, y que tiene que ver como con los sueños, lo onírico, la fantasía, la imaginación, que no necesariamente tienen que ser cosas bonitas y luminosas. Entonces, para mí quizá radica un poco en eso, en lograr ver un poco más eso, esa subjetividad, y como que yo creo que es ese mundo interno de cada uno, y creo que tendría que ver con eso, que tal vez cuando somos niños podemos estar eso, viviendo acá, pero con un pie en esa imaginación que estamos inventándonos, que estamos viviendo. Entonces como que las dos cosas a la vez. Entonces podría pensar que tiene que ver un poco con eso, al menos en mi caso. Ojo, estoy hablando de todas estas películas y todo eso, pues no crean que es que ahora van a coger esto y van a aparecer ahí algo de como lo que estaba diciendo de Thailand. Pero digamos que tiene también como esa capacidad de deformar esa realidad, que me parece a mí que no es que haya dos caras, sino que viene a ser más o menos una. Y es un poco lo que hasta el momento no es que haya intentado hacer, sino es como lo que ha salido espontáneamente en estos libros. Es que me quedé pensando, pues a mí crecer me ha parecido durísimo, la verdad. Y ya, sí, me ha parecido una cosa muy rara, pues como que realmente algo en lo que yo esperaría que la literatura sí se ocupara, porque me parece una cosa muy difícil. Pues yo ya estoy muy grande, pero como que sigo pensando en eso, como, y más sobre todo cuando pasan esas cosas del mundo que son como tan artificiosas, cuando le cae uno encima la burocracia, por ejemplo, que dice como, ¿qué es esto? O sea, como cuando acepté este trato, pues a mí en realidad nadie me preguntó. Yo siento eso con mucha frecuencia, pues es simple inmadurez, pero la verdad es que sí me pasa mucho. Pero me quedé pensando que como que
el hecho de estar en Tragaluz ha significado para mí algo muy chévere, y es que he leído como más libros para niños ahora que estoy llegando a los 30 que cuando estaba niña, porque siento que también había ahí como un afán también como de intelectualizar a los niños, y como yo leía, pues me gustaba leer, como que los adultos dicen como, ay sí, entonces habrá un libro más grande y un libro más difícil, y es como el reto. Y realmente pues eso no, eso no, pues no debería ser así. Y ahora un poco ha sido como después de tener como, pues como ya esas lecturas, ciertas lecturas, pues volver como a buscar una fuente como más simple, que combina el lenguaje, la ilustración, que tiene otras fuentes de sentido y que reivindica eso que está diciendo José, pues como esa capacidad que tiene uno también de construirse un mundo alternativo, que uno está pues en todo su derecho de vivir en esa fantasía, y pues y de hacer unas negociaciones y unas concesiones pues con el mundo que llamaríamos real. Pero sí creo que quería eso, que pues lo pensé ahí cuando lo preguntaste, que para mí estar en Tragaluz ha significado eso, como poder volver a esos libros y resignificarlos y verlos de otra manera y digamos abrazarlos y como tenerlos en mi vida, porque también la apuesta, todos los libros de Tragaluz son ilustrados, como que valga decirlo, y la apuesta es como recuperar todos esos lenguajes que hacen los libros más entrañables y devolverle ese lenguaje y esa familiaridad a los adultos, pues como que esos libros que amábamos de niños, que nos encantaban y que mirábamos hasta el cansancio, pues también pueden ser los libros que tengamos de adultos, no tendría por qué cambiar esa relación. Y el hecho de volver a estrechar ese lazo hace que los libros no sean simplemente esos objetos que podemos desechar, sino esos libros que atesoramos y que vamos a guardar para regalárselos a alguien después, que esa es la idea, pues como con estos nuevos libros que ya no son solo como hojas de amontonadas, sino que son como unos objetos diferentes. Sí, unas criaturas muy cuidadas en su ropaje, en su manera de salir al mundo. José, si nos leyeras algo de acá, ¿qué escogerías de pronto para leernos aquí en este espacio de Páginas Abiertas? ¿Qué traerías del Magazine de los Famosos para compartirnos desde tu voz? Y yo aprovecho para sacarme un poquito de un halago que pienso me hicieron a través de un personaje de tu libro, que tiene que ver con Dulce Abrigo, que siempre llega tarde, que tiene dificultades con el tiempo. Y claro, reconocí que muchos de los que nos parecemos a Dulce Abrigo, y es una confesión, tiene que ver porque nos roban el tiempo, porque realmente es eso. O sea, a veces es tanta la demanda que nos hace un mundo externo de cosas que nos traga la luz de tal manera que nos hace ser otros en un momento determinado. Entonces te invito a que nos compartas algo del Magazine de los Famosos si quieres, o que nos digas algo más de tu irresponsabilidad con este libro. A ver, a mí me pasa algo curioso. Entonces ahorita estabas hablando de ese final y yo con toda sinceridad decía, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Cuando le leyó a Daniela, yo, ay, Juan Mario, yo escribí eso, yo no me acordaba. No, y me pasa con frecuencia, como sí, que vuelvo a leerlos y yo, uy, no me acordaba de esto. Hay situaciones que recuerdo. Yo creo que es difícil escoger entre todas las historias, pero lo que decía ahora, esa introducción me gusta por muchos motivos. Pero yo no me siento, a ver, yo quisiera que lo leyera Daniela, es que yo leer en público no es que lea mal, sino como que me siento súper autoconsciente, como todo el mundo me está mirando. Daniela lo lee hermoso, te invitamos a leer la introducción. ¿La introducción? Es la introducción. No sé cuánto es. Sí, es una... Pero es muy hermoso, lo podemos hacer. O sea, por interpuesta persona, vamos a leer la introducción del libro. En enero del año XXX, en cumplimiento de las promesas hechas en campaña por el señor presidente Apolonio Antiguaya III, se promulgó la ley 390504N/IRIHGNHR-WRIH7,
también conocida como la ley de los buñuelos, el contrabando y la distribución de la fama. Gracias a las argucias y tretas de los proponentes, en un solo artículo se colaron leyes sobre 3 temas que tienen tanto que ver entre sí como la velocidad con el tocino, excepto en las carreras de cerdos. Entre otras cosas, la ley contemplaba una distribución equitativa de la fama, gracias a los postulados tan revolucionarios como absurdos del ministro para la distribución de la fama, que quería darle a cada persona 15 minutos de reconocimiento para que los disfrutara a su antojo, bien fuera bailando cha-cha-cha delante de todos o vendiendo curitas para heridas después de la afeitada. Las reacciones no se hicieron esperar. Grandes manifestaciones en contra de la ley se realizaron por parte de galanes y divas de telenovelas, protagonistas de realities y en general mucha gente que sale en televisión haciéndole perder el tiempo a todos los demás. Ninguno quería renunciar a su exclusivo monopolio de un bien intangible y extremadamente tonto, aunque también bastante usufructuable como es la fama. En un edificio color beige, manchado por años de lluvia y polvo sin limpiar, situado entre el Ministerio de Catalogación de Papas Fritas y el Ministerio de Preservación de Aspiradoras, se imprimió lo que sería el primer número del magazine de famosos aún no conocidos. La ley establecía que para distribuir equitativamente la fama, cada mes se sacaría a la venta en kioscos y tenderetes una revista dedicada al carnicero de la esquina, a la entrenadora de loros rumanos del edificio del frente, a la tejedora de suéteres feos que conduce una motocicleta o al exprimidor de limones para naranjada que trabaja en la plaza. En definitiva, historias de gente como usted o como yo, desconocida más allá de la cuadra en la que vive y de las que nos importan un rábano sus vidas. La gran idea se vio, sin embargo, sepultada por la inevitable incompetencia y burocracia de los políticos de turno. El Ministerio de Asuntos Complicados siempre creyó que el magazine era un asunto demasiado complicado y lo retuvo en una marea de papeleos, firmas y contravenciones. Y cuando finalmente salió a la venta, el transporte se encargó a los mensajeros del Ministerio de Transporte Ineficiente, que con su particular manera de llevar todo a su destino, los entregaron en todas partes menos donde realmente tenían que hacerlo. Nunca salió a la luz un segundo número, pues nadie leyó el primero. Años de intensa búsqueda, acudiendo a fuentes que prefieren no guardar su nombre porque quieren ser famosas, nos dieron acceso a la primera y única edición de la revista. En sus manos tienen el resultado de tan seria e importante investigación que sin duda sacudirá los cimientos de áreas como la sociología y la cría de polillas de la harina. Estúdienlo a conciencia. Llamativo, ¿cierto? Bueno, vamos a dar paso entonces a la conversación. Y antes un ejercicio. ¿Qué le decimos a los lectores que no han llegado al magazine de los famosos aún no conocidos? ¿Qué tendría que decirle Tragaluz a esos lectores y no pongamos en calzas prietas al autor, porque sé que sería ponerlo en una condición que no le favorece ni le gusta, pero sí al editor? ¿Qué pasará con esos que no han llegado todavía al libro? Yo creo que es un libro como para desperezar los sentidos de la imaginación. Y uno creería que no tiene como esa parte adormilada, pero yo creo que sí, pues como que el ritmo en el que vivimos siempre nos adormece. Y este es un libro realmente como para uno desperezarse. Y tiene efectos posteriores muy fuertes. Tiene efectos secundarios muy interesantes. Sí, pues creo que es la idea y realmente se van a divertir muchísimo leyéndolo y no sé, ojalá después de que lo lean nos cuenten qué tal les pareció y sigan con los otros libros de José que en realidad pues no tienen pierde. Bueno, ¿alguna pregunta o conversación? ¿A qué corresponde la ilustración de la portada? Cuéntanos de Andresiño, que no lo pudimos traer porque no está en la ciudad, pero háblanos de eso. Bueno, la ilustración de la portada en realidad son todos los personajes que aparecen en los diferentes cuentos, entonces es como en sí una antología de todos los personajes de las historias. Tienen una estética muy de cómic, que incluso se sale un poco como del estilo de ilustración que maneja Tragaluz, porque el libro así lo pide y la idea pues es que conversen. Entonces es eso, aparecen como si cada uno de los personajes, que además aparecen en poses muy enigmáticas, porque hay uno viajando con una lechuga, hay un alienígena, hay un hombre que va con una almohada casi dormido,
y la idea pues es como que generen esa pregunta y el enganche para empezar a leer. Adelante. Claro, para mí, ¿cuál era el referente de este libro? Era la revista Caras. Una revista que uno compra para leer la vida de la gente famosa que tiene que ver conmigo, nada. Pero este era un magazine de famosos aún no conocidos, era precisamente por eso como la introducción. Entonces sí, era un poco una revista de farándula sobre gente que no es famosa y que tiene una vida, entre comillas, tan aburrida como la de cualquiera de nosotros, que no sale en un yate y mostrando, yo qué sé, lo que se acaba de comprar y que se acabó de casar, sino, no, le pasa lo que le pasa a cada uno de nosotros. Entonces era un poco jugar con eso. Sí, de pronto lamentable que se lea solo la primera línea. Hacía falta leer aún no conocidos, leerle el autor, leer el diseño y sobre todo también leer la editorial que se la jugó, que yo sí creo que también enaltece mucho a la audiencia y en la ciudad. Yo pensaría, Tragaluz tiene garantizada una calidad también cuando llega, porque uno dice, hay un muy buen producto el que va a llegar a manos de los lectores, no solamente por su forma, sino por el contenido también. Pero eso significa, perdón, pero eso significa también que hay una cantidad de lectores que son simplemente, por decir, mediáticos o impresionables, y eso va de ahí, se convierte en masa. Así es. Yo creo que, a ver, pasa algo que ha pasado también en algunas ferias del libro, cuando yo veo a gente que por casualidad coge alguno de los libros, y claro, es que yo no creo que esté avisado como este libro va a hacer un chiste sobre tal cosa, y lo empiezan a leer y yo creo que mucha gente se descoloca un poco, como que se quedan como, les ven la cara como, ajá. Y creo que es que hay cosas que uno empieza a leer y que tienen un humor que es, no sé, para mí es como ese asunto como que yo decía ahora de los Monty Python, que es, uno lo ve y no se queda como, ¿qué? Se queda un poco así hasta que a lo mejor uno sí le da más vueltas y dice, bueno, ya creo que sé por dónde vas, pero que sí puedes colocar a alguien, pues, a lo mejor inicialmente. Pero yo creo que la pregunta que nos haces y la intervención nos lleva también a una última reflexión que es interesante y que quiero que la hagamos juntos. Quien no aparece en las redes sociales, quien no tiene muchos likes, quien no tiene muchos seguidores, pues no existe. Y es un mundo que casi que absorbió la atención y nos cooptó gran parte del tiempo, nos están robando el tiempo como a Dulce Abrigo. Y quisiera, para entrar a esa parte, en esa reflexión de la fama y de los invisibles, de los que no vemos, pero son los que mueven el mundo, que también hacen posible que nos llegue el pan a la mesa, que hacen posible que los alimentos estén en el mercado, que hacen posible que llevemos la ropa que tenemos puesta y que nadie los ve, y que son esos no conocidos, pero que, bueno, el Ministerio en tu libro permitió darles una pequeña aparición de 15 minutos. Yo quisiera leer un poema de Constantino Cavafis, a propósito de que Cavafis también hacía un oficio desdeñoso, a pesar de tener que jugársela entre un oficio, digamos, burocrático y ser poeta al tiempo. Dice, cuanto puedas, es el poema de Constantino Cavafis, que lo traigo es para reflexionar precisamente sobre el tema de la fama y sobre la aparición y sobre esa urgencia de que mucha gente está angustiada porque sus publicaciones no tengan muchos seguidores o muchos likes, y en qué lógica nos metieron y cuándo nos quedamos ahí atrapados. Si no puedes hacer tu vida como la quieres, en esto esfuérzate al menos cuanto puedas, no la envilezcas,
en el contacto excesivo con la gente, en demasiados trajines y conversaciones. No la envilezcas llevándola, trayéndola a menudo y exponiéndola a la torpeza cotidiana de las compañías y las relaciones, hasta que llegue a ser pesada como una extraña. Algo que yo podría decir acerca de eso es, pues, que referente también a la sugerencia, que es una sugerencia muy artística del título, porque uno piensa en la ironía, o sea, famoso, conocido, la fama y la marginalidad. Entonces uno ahí también piensa en la parte de la que estabas hablando, era la querer buscar un nombre, pero la consideración todavía de que somos una cifra, un dato estadístico todavía, entre nosotros mismos. Como lo decía ahí Cavafis, también en la parte, un extraño, un cero entre ceros, ¿cierto? Entonces esa parte, yo no sé, a mí realmente sí me gustaría leerlo, porque es una parte que uno dice, necesito saber el volumen de mi pisada dentro de la rutina, o sea, cómo piso esa rutina, poder despegarme de eso y poder encontrar de que una persona piense igual que uno. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, en la parte que decías de los personajes, claro, es totalmente correcto, el personaje nace inclusive por el lector. Cuando le está leyendo, si no el personaje aún no existe, es alguien dentro de un libro, no más. Sigue siendo un famoso, conocido. Ese alguien dentro de un libro. Lástima que no hablaste en el micrófono para que quedara ese registro pues no en el magazine de los famosos, pero sí como en nuestra memoria Ya no y en vas a ser esta famoso. historia que estamos construyendo también de conversar alrededor de lo que en este momento nos roban el tiempo. Es decir, ¿por qué no tuvimos una audiencia copiosa? Pues porque el fútbol también tiene sus fanáticos y son bastantes, y jugábamos contra esa posibilidad. Incluso no sé por qué mi presencia está acá, fue gracias a él. Yo no sabía de que esto iba a suceder. Ah, maravilloso. Y ya, listo, vamos. ¿Algo más que anotar, José? Yo le anoto algo, es que él es el próximo escritor que va a tener que contratar para Gandhi. Ya me dijo como ilustrador, porque no va a ilustrarlo 3 veces está escribiendo. Bueno, no. Creo que entonces, como diríamos, desde el quehacer universitario, que busca la expansión del pensamiento, que también contribuye, digamos, a esa conversación de la diversidad, la mejor ventura al magazine de los famosos aún no conocidos, que vengan otros lectores a estas páginas, que Tragaluz siga haciendo un trabajo tan hermoso como lo viene haciendo en esa edición maravillosa de las criaturas delicadas que son los libros, de que volvamos a ellos, de que tengamos también ese amor profundo hacia un objeto tan poderoso como es el libro en todas sus dimensiones, con ilustraciones en este caso, y que Páginas Abiertas siga siendo pues este espacio de voz hacia la muy buena literatura, que es como la intención, digamos, más esencial de esta apuesta entre Extensión Cultural y el Programa Cultura Centro de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, José, por haber estado hoy aquí en la universidad, en esta apuesta. A nuestra querida Andrea, Daniela, te he cambiado el nombre ya como 3 veces, debe ser por lo de la ilustración. A Daniela de Tragaluz, gracias, y que bueno, sigamos confabulando para beneficio de la literatura y de la cultura en su gran acepción. Muchas gracias a ustedes.